Aleluya. A Romanos 6, 22 y 23 dice la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice la letra. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El 23 todos juntos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puede sentarse. Bendito Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les manda esta carta y había unas dificultades entre ellos, entre cristianos ahí, pero también este mensaje es para los cristianos y también para los amigos, y hace referencia de la esclavitud. Y cuando uno piensa en la esclavitud y pensamos en algo de la esclavitud, nosotros pensamos, ¿qué será qué es un esclavo? Y fíjese que me estuve analizando esta palabra y la esclavitud, hermanos, dice en la definición de la esclavitud es, hermano, que carece de libertad. Dice, la esclavitud es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometidos de manera absoluta a la voluntad y dominio de otra persona, que es su dueña, y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Ese es lo que se define como una esclavitud. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, que para que Pablo diera este ejemplo a los cristianos de Roma, tuvo que haber sabido en realidad que era un esclavo, y para ese entonces abundaba mucho la esclavitud. Los romanos, hermanos, agarraban, conquistaban personas y las hacían como mercancía, y ellos las apresaban, las adquirían y las vendían como esclavos. Para ese entonces había muchos esclavos. Un texto bíblico dice que ya no había libre, no había esclavo, no había nada para el cristianismo. Entonces Pablo en ese entonces sabía de qué se estaba, el ejemplo que estaba tomando, para que hacerles saber y que comprendieran el mensaje que Pablo quería que ellos entendieran, la iglesia de Roma. Entonces agarra la esclavitud como ejemplo. Entonces la esclavitud, hermanos, dice acá la definición que es una persona que carece, dice, de libertad y de derechos propios por estar sometida de manera absoluta a otra persona. Entonces, hermano, Pablo, me imagino que estaba viendo en ese momento a un esclavo y a un dueño. Me imagino que estaba, tal vez se ponía a pensar y veía por detrás de las rejas o donde él estaba predicando y veía a alguien que estaba vendiendo ese esclavo a otra persona. Y él ya veía que les estaba obsequiando por la mercancía que estaba agarrando en ese instante, y que era el esclavo que estaba comprando. Entonces, hermano, él dice en la definición que es libertad, que derecho propio por estar sometido a una absoluta, a una persona. Entonces un esclavo no tenía derecho a nada, no tenía voz ni mando. Una persona esclava para ese entonces no tenía ningún derecho. También hace poco en este país de Estados Unidos abundaba mucho lo que es la esclavitud. Por eso Luther King grandes mensajes que él daba,
y él abogaba mucho por la esclavitud que existía para entonces. ¿Y qué quiere decir la esclavitud? ¿Y por qué comienza la esclavitud? Porque piensa, hermanos, que comienza cuando una persona se siente superior a otra persona. Porque tengo dinero, tengo derecho a esta persona. Y como la persona se sometía a una esclavitud, ¿por qué? Porque no tenía cómo poder sostener a su familia y se vendía también como esclavo. Entonces cuando él estaba como esclavo, no tenía ningún derecho de reclamar nada. Entonces toda la voluntad de este esclavo le pertenecía a la persona que había comprado. Por lo tanto, el esclavo hacía todo lo que el amo decía. Entonces, cualquier cosita, barreme aquí, voy a poner un ejemplo, recogiendo esta basurita, quitarme los zapatos, hazme esto, hazme lo otro, y él tenía que decir sí, sí, sí. Y no tenía derecho a dónde, que no tenía derecho a la hora que te iba a ir a acostar, no. Tenía hasta cuando el amo se dormía, hasta entonces él podía ir a descansar. Y si le decía, tenés que desvelarte, tenés que hacer esto, tenía que hacerlo. Quiera o no quiera. Entonces, ¿por qué pongo yo este ejemplo? El ejemplo del esclavo que no tiene ninguna capacidad para reaccionar y decir no. Porque ahora lo que está mencionando Pablo, está mencionándolo como el pecado. Ahora en nuestros días, cuando una persona no ha aceptado a Cristo, está esclavo, dice, del pecado. Está esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no tiene derecho de reaccionar a una persona que está sin Cristo y que lo está gobernando Satanás, hermano. Esta persona no tiene voz ni voto, sino el diablo lo maneja conforme a él se le antoja. Y no solamente eso, hay personas que no solamente están esclavizadas al pecado, no solamente están esclavizados al diablo, sino que también están esclavizados en todas maneras. Por ejemplo, hay personas que están esclavizados y no pueden ellos reaccionar y salirse tal vez del vicio. Hay personas que están tan esclavizadas dentro del vicio, que el vicio los tiene bien agobiados, los tiene bien sometidos, que no pueden reaccionar. Por ejemplo, una persona puede estar esclavizado en la droga. O a veces hay niños, hay personas adultas que están con drogas y que en su cuerpo que no pueden vivir sin la droga. Ellos hermanos, ellos anochecen, ellos amanecen y siempre necesitan endrogarse. ¿Por qué? Porque si en un momento dejan de no endrogarse, ellos andan desesperados por buscar la droga. Entonces, y hasta roban, hasta hacen tontas cosas para poder obtener esa droga. Entonces, eso quiere decir de que la persona que está en las drogas y no puede dejar la droga, está esclavizado en la droga. ¿Por qué? Porque hasta roban para ir a endrogarse. Hay personas tal vez dicen, no, yo no tengo en droga, pero tú estás tal vez con el licor también. Es posible que ya en nuestro ambiente social ya no hay esclavitud como antes. Pero ahora la persona sin Cristo está también esclavizada también en el alcohol. Hay personas que yo conozco, hermanos, que quieren dejar el alcohol y no lo pueden dejar. No pueden dejarlo, ¿por qué? Porque necesitan ese trago de alcohol en su sangre para poder estar bien ellos.
Y como dijo tu hermano Elías, estar contento. ¿Por qué? Porque si no toman, no tienen ese licor en su sangre, están amargados. Entonces, estas personas que tienen esa esclavitud, que no pueden dar ese vicio del alcohol, también son esclavos del vicio del alcohol también. Y no pueden dejarlo. Y así podemos nombrar un montón de cosas que hay alrededor, que el hombre y la mujer están esclavizados, que lo tiene tal vez algún pecado o un vicio. Y que sabemos que hay personas también que están esclavizadas también, el hombre o la mujer, en el sexo también. Hay personas que no pueden dejar de tener, que quieren de sexo en sexo. ¿Por qué? De mujer en mujer, o hombre con hombre. Porque no pueden dejar, porque están esclavizados también. ¿Por qué no quieren nada con Cristo? Porque quieren estar siempre en el pecado. Y eso quiere decir que están esclavizados también. El hombre para poder, ahora vengo, el hombre para poder ser libre de la esclavitud de cualquiera que tenga, sea droga, pueda ser alcoholismo, puede ser de toda cosa, solamente Cristo puede ser libre, le puede libertar. Solamente Cristo le va a dar la libertad que necesita. Bendito Dios. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces la libertad que nos ofrece Cristo es una libertad absoluta de todo vicio. Porque la persona que está en esclavitud de un vicio no es nada fácil, hermano. ¿Y por qué menciono esto? Porque la definición de esclavo, como yo vuelvo a repetir nuevamente, que carece de libertad y derecho propio por estar sometidos, imagínense, que carece de voluntad. O sea que la persona que está sometida en un vicio no tiene ninguna voluntad. ¿Quién lo domina? Es el vicio. Y cuando yo menciono de la sexualidad o una mujer o un hombre, que el pecado abunda en el ser humano, ¿qué sabemos? Dentro de la Biblia, ¿qué pasó con Sansón? Sansón, hermano, era un siervo de Dios. Tenía mucha fuerza. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Que no quiso estar bajo la voluntad de Dios, se fue tras la carne. Y le pasó, y le salió una Dalila por ahí. Aquel hombre corpulento, un hombre fuerte que mataba con una quijada a un montón de filisteos. Una mujer lo vino, digo mujercita porque una para delante que no, de aquel hombre, no digo por disminuirla, ¿no? Pero esta le dio vuelta a aquel hombre fuerte, hermano, que mataba miles de filisteos con una quijada, agarraba una zorra, y también, hermanos, era listo, pero vino a caer en las garras de una mujer. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que fuera de la voluntad de Dios, hermano, nadie puede, hermanos, esconderse. De la voluntad de Dios, y sin la guianza ni el poder de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Es probable que le salga a los que están allá, y lo que le puede salir un Dalilo o un Dalila también. Sí. ¿Por qué?
hermano. ¿Por qué? Porque dice que no tenía voluntad. Hubiera tenido la voluntad el de Dios, hermano, no se hubiera, no hubiera metido con esta mujer. David, hermano, estando en la azotea, hermanos, vio a una mujer también, la vio. ¿Por qué? Porque los ojos son las ventanas del alma. El pecado, hermano, abunda alrededor de nosotros. No solamente la gente no cristiana, sino que la gente cristiana también. El diablo anda como león rugiente queriendo devorarnos a nosotros, hermanos, para que usted y yo caigamos en... Pero cuando estamos delante de la voluntad de Dios, estamos, hermanos, fortalecidos nosotros, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Hablando de la esclavitud, nosotros hoy que estamos en Cristo, hermanos, hemos experimentado la verdadera libertad. Amén. Y este muchacho, hermano, Pablo, menciona esto. Y una de las cosas, hermanos, cuando nosotros cuando el diablo y la gente que está atada, que no quiere nada con Dios, es porque no quieren dejar algo que le está atando. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente libertad para poder salir de ese lugar. Pero ¿cuándo es que podemos experimentar esa libertad? Cuando entregamos el corazón a Jesucristo. Hasta entonces nosotros experimentamos la verdadera felicidad y la verdadera alegría y la verdadera libertad. Por eso dice el versículo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por nuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Imagínense usted. Habéis libertado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Cuando la persona está en pecado, piensa que todo está bien. Piensa que lo que está haciendo no es pecado. A veces la persona dice: no, esto no es pecado. Yo no peco. Yo no hago mal. ¿Por qué? Porque todo alrededor de nosotros, lo que está aconteciendo alrededor, piensan ellos que no es pecado. ¿Por qué? Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Así está nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo ha cegado a la humanidad. Y es triste y lamentable, hermanos, de que ahora en día que estamos viviendo en estos tiempos últimos, como dijo nuestro hermano, nuestro pastor Noé Romero, hablando del milenio, lamentablemente hoy en nuestros días la gente no quiere nada con Dios. Piensan que me imagino que ya me dicen: no, esta gente. Yo hablando con uno que conozco yo, me dice: no, hace tiempo que están diciendo que Cristo viene y nunca viene. Desde que yo tenía pequeñito, yo ya decía que Cristo viene y nunca. Ya tengo 66 años, me decía, y no ha venido todavía. ¿Quién ha visto a Dios?, me dice. Y le digo yo, pero me dice: nunca viene. ¿Y sabes por qué no? Y le digo yo: porque ¿sabes por qué no viene? Le digo: por usted, porque necesita que se arrepienta, le digo. Porque hay mucha gente que necesita, hermanos, que se le hable la palabra de Dios. Amén. Para que la gente reconoce que solamente Cristo puede salvarnos. Solamente Cristo puede libertarlos de la situación de que ellos están viviendo. Amén.
Solamente Cristo puede hacerlo, de libertarlos, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicándole a esta gente que estaba en delito y en pecado. A esta gente estaba en tantas cosas para ese tiempo, hermano. Igual que ahora también. Si usted ve alrededor, hermanos, el pecado está abundando. Usted va a Hollywood. No, hermanos, si uno se escapa, wow, hermanos. Da una compasión grande, hermano. Y yo me pongo a pensar, hermano, que estamos en como yo dije el domingo pasado, como el tiempo de Sodoma y Gomorra, hermanos. Imagínense el tiempo de Sodoma y Gomorra, hermano. Que esta gente le dijo lo que, hermano, aquí están mis hijas. Hagan lo que ellos quieren con ella, pero a estos hombres no los toquen, por favor, en pocas palabras. Pero no querían esta gente a sus hijos, no querían a estos hombres. Querían mejor a estos hombres que en vez de las mujeres. Hoy en estos tiempos está igual, hermanos. Da compasión hoy en día, hermano. Y digo, Señor, cuando esta gente se reconozcan, hermanos. Pero cuando uno le habla a ellos a través de la palabra de Dios, se enojan, piensan que uno está contra ellos, hermano. Pero no, hermano, quien está contra lo que están haciendo es el Dios Altísimo. Está tremendo hoy en día, hermano. Es fácil, hermano. Yo en el tiempo de mi infancia, hermano, lejísimo, ¿no? No, hermano, si eso no se veía, hermano. No, existía quizás, pero oye, hermano, ver un hombre con otro hombre, yo sé que ahí en mi caserío, Dios me libre, hermano. Mujer con mujer, hermano. Y eso es una abominación delante de Dios. Un pecado que Dios no lo está tolerando, hermano. Da compasión hoy en día. Yo trabajo en West Hollywood, hermano. No, hermano. Dios santo. Y como dije yo la vez pasada, hermano, ¿por qué usted cree que en estos tiempos, por qué tanta epidemia que hay? ¿Quién está causando todas tantas cosas que están sucediendo? Es tanto pecado que hay, hermano. Tanto pecado que hay alrededor de nosotros, hermano. Ahora nadie se escandaliza, hermano, que ver a alguien así, hermano. Al contrario, hasta por televisión están sacando, hermano. Fotos, usted ve fotos. No, Dios, no, hermano. ¿Y por qué cree usted que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por lo mismo, hermano. Por el mismo pecado que estaba aconteciendo en ese momento. Por eso hoy en día estamos viviendo, como dijo nuestro hermano pastor, viviendo los últimos tiempos ya. El mensaje que él estuvo dando en el del milenio. Ahora, ¿qué debemos de ser nosotros, hermanos, que nos están escuchando por transmisiones? ¿Qué debemos de hacernos? Es entregar. Si usted no ha conocido todavía a Cristo, debe de entregar su corazón a Él. Amén. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Aleluya. Así como Sodoma y Gomorra fueron a salvar a estas tres familias, esta familia Lot y su mujer y a sus dos hijas, hermano. Mandaron a los ángeles para sacarlo, hermano. Así Cristo vino a este mundo para poder salvarnos a nosotros. Porque todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. No teníamos ningún derecho, hermano, de la salvación. Ahora en nuestro tiempo, hermano, hoy debemos nosotros de prepararnos cada día, porque nuestra redención viene pronto. Y la libertad que Dios nos ha dado ahora
Dice, no la ocupemos para el pecado, sino con la libertad que nos ha dado el Señor, debemos de ocuparla para servirle al Señor día tras día. Porque así como Sodoma y Gomorra fueron destruidos, así también va a ser destruida esta tierra. Y como dije antes yo, vino un día ardiente. Vino un día ardiente. Y ese día pronto viene. Pero hermanos y amigos que nos están escuchando y que van a estar viendo esta transmisión, si usted no quiere pasar esta gran tribulación, como dijo nuestro pastor hoy, o la tribulación que va a haber, o las dificultades que va a haber, hay un requisito de aceptar a Cristo al Señor como su Salvador. ¿Quiere escapar de esta tribulación que viene? No ser más esclavos del pecado, sino es mejor ser esclavos de Cristo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el pecado, mire, vean lo que dice aquí, mire. Y hay una recompensa, así como cada uno de nosotros, cuando nosotros vamos a trabajar durante la semana, esas 8 horas que nosotros pertenecemos a la empresa donde estamos nosotros, ¿no? Pero nosotros recibimos, por nuestro trabajo, necesitamos, obtenemos una recompensa, ¿no? El día de salario. Y el día viernes, ¿no? Ahí va el chiquecito, ¿no? Ah, ajá, el cochinito de este hermano, ¿verdad? Echarle el cochinito, ¿verdad? Ah, a ahorrar, ¿verdad? Vaya Salvador, ¿verdad? Entonces, recibimos cuando nosotros, en esas 8 horas, pertenecemos nosotros, la voluntad que, mire, fíjense, este es tremendo. Cuando usted y yo vamos a trabajar, ¿a quién le pertenecemos en este momento? A la empresa donde estamos trabajando, ¿no? Esas 8 horas. Pero, como dije antes, al final del día o al final de la semana, recogemos nosotros una recompensa, el salario. Okay. Y toda cosa nosotros necesitamos, siempre necesitamos un pago, siempre. Pero fíjese, mire, si usted pone atención a este texto que hemos leído, y con esto voy a terminar. Dice, más ahora, cuando del 22 y 23 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Oiga bien, cuando ya no pertenecemos nosotros al pecado, que Cristo nos ha hecho libres, somos siervos de Dios, el fruto también, nuestro fruto y la gratificación es de la santificación. Y como fin, ¿qué dice? La vida eterna. Amén. Vean lo que dice Pablo. Cuando pertenecíamos al pecado, hermanos, es otra cosa. Pero aquí dice, cuando éramos y fuimos libertados del pecado, hoy somos siervos de Dios, tenemos frutos del Espíritu, y a través de los frutos y de ser siervos, somos santificados también. Y como el fin, ¿qué dice? La vida eterna. Esa es su paga. No sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano. Y usted dice, ¿cuándo voy a recibir la recompensa? Al rato la va a recibir la recompensa. Y esa es vida eterna. Sí, amén. Pero fíjense, mire lo que dice la recompensa del que no quiere servir a Dios. El que es esclavo del pecado, el que es esclavo de Satanás. Por eso digo, es mejor ser esclavo de Dios, porque Pablo lo dice también, pero en lugar de ser esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque mire, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. El que le sirve a Satanás, el que anda pecando allá afuera, cree que él cree que no va a tener su recompensa. ¿Cómo no? Y esta es la muerte
pero no la muerte física, sino la muerte eterna. Cada uno del ser humano tiene una recompensa. El que no ha querido, el que no quiere nada con Dios, va a tener una muerte eterna. Pero, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que usted y yo hemos recibido. Vida eterna. El día que usted muera, va a esperar su recompensa. Y la recompensa es la vida eterna. Y si todavía no ha venido el Señor y llegamos a morir, como dije antes, que nadie tenemos, siempre digo esto y estoy repitiendo esto, de que tenemos nosotros 2 citas o varias citas, pero voy a tener 2 citas que usted no las puede cancelar. La cita es una cita con la muerte, no la puede cancelar. Aunque usted llame a la muerte, no le va a contestar. Aunque se quite el pelo, no se le va a cancelar. Nadie va, esa cita no la va a poder cancelar. Y la otra es, la cita está delante de Dios. Esas 2 citas, usted y yo no vamos a escaparnos. Pero la muerte, ahora, si usted y yo muramos antes que venga el Señor, la esperanza es de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dijo Pablo, hermano, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Van a resucitar primero. Y los que estemos vivos seremos transformados. Usted y yo, si estamos vivos, seremos transformados y irnos al encuentro con Jesús. Amén. Pero el que no, hermano, el que no quiso nada con Dios, el que no aceptó a Cristo como su Salvador, le va a tocar la otra parte, la peor, que es la muerte eterna. Es la separación de Dios. Amén. Y ese, como dijo nuestro hermano Máximo, es eterno, no es solamente un ratito, es eterno. ¿Y qué es eterno? Eternidad. Por siempre. Ahora usted ha escogido la mejor parte, estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Póngase de pie. Ahora nosotros hemos escogido este pasaje donde nosotros hemos escuchado que la paga del pecado es la muerte, pero usted y yo hemos escogido la mejor parte en adoración a Dios. Bendito sea Dios. Oremos en esta hermosa tarde.